Bien, hermanos, estamos mirando las facetas, todo aquello que puede estar implicado en la expresión adorar al Señor en espíritu. ¿Qué hemos visto allí? Bueno, que debemos adorar a Dios, que es un ser espiritual, por supuesto. Por así decirlo, debemos adorarlo en sintonía espiritual. Esto es, como hombres espirituales, es otra forma de decir, como regenerados, que debemos adorarlo de manera espiritual. Esto es, hermanos, desde nuestro corazón, con los movimientos, por así decirlo, de nuestra alma. Y cuarto, que es una adoración por el Espíritu Santo. ¿Qué es una adoración espiritual? Pues obviamente, hermanos, no podemos adorar a Dios sino por el Espíritu Santo. Aquí entendemos adoración por medio del Espíritu Santo, tanto como adoración acorde a la intención del Espíritu Santo. Lo primero, que es por medio del Espíritu, porque solo si el Espíritu de Dios está en nuestras almas y las vivifica, podemos adorar. Como que el Espíritu de Dios nos hace adorar a Dios de acuerdo a la intención del Espíritu. Y en esto no podemos pensar en algo subjetivo, porque el Espíritu de Dios, al menos en cuanto a su revelación escrita se refiere, nos ha dicho cuál es su intención. Es decir, ¿para qué vino? ¿Para qué nos fue dado? ¿Cuál es la intención de Él cuando hace morada en un corazón? Así que lo primero es que adoramos a Dios por las capacidades e inclinaciones que nos da el Espíritu Santo para poder adorar a Dios. Pero también que la adoración nunca iría en contra de la intención del Espíritu Santo. Solo le coloco un ejemplo. Si el Espíritu Santo nos fue dado para promover nuestra santidad, jamás el Espíritu Santo estimularía el pecado. Es como todo lo contrario, ¿verdad? Entonces la adoración, si va de acuerdo a la intención del Espíritu, es una adoración que va a poner su énfasis en la santidad, y nunca la adoración verdadera, a estimular el pecado. Por ejemplo, si Juan 16, 13 y 14 nos dice, cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad, quiere decir que si la adoración es dada según la intención del Espíritu, la adoración debe ser una adoración que jamás conduzca al error, pero también dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo que entendemos que si esa adoración en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dado para glorificar a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nunca llamaría la atención hacia algo o alguien que no sea Cristo. Estos son solo algunos ejemplos para que entendamos qué significa la intención del Espíritu. Así que nosotros no caemos en el error subjetivo de decir, creo que esto va de acuerdo a lo que el Espíritu quiere o a la intención del Espíritu, porque bajo esa frase cualquier cosa se puede decir, ¿no? Yo siento que el Espíritu nos está inclinando a tal cosa, pero la Biblia objetivamente nos dice cuál es la intención del Espíritu. Y entonces estamos diciendo, si la adoración del nuevo pacto es una adoración por el Espíritu, nada de lo que hay en la adoración va a contradecir la intención
del espíritu. La intención, por ejemplo, de la carne es agradarse a sí misma, mientras que llamar la atención sobre sí misma. Note, por ejemplo, lo que hace el adorador carnal. El adorador carnal, él califica la adoración según lo que él sintió. Porque él está pensando es en él. Él, aunque no lo sepa, ha hecho de él el asunto de la adoración. Adorar al Señor es que hoy sentí, hoy no sentí. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. O sea, sacará los ojos de nosotros y los pondrá en Jesucristo. Nunca el Espíritu va a hacer que el hombre o se llame la atención sobre el hombre. Sabemos que en el caso, por ejemplo, de la oración, que hace parte de la adoración, es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad. Dice la Biblia que no sabemos pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿será que debemos decir, eso es con la oración, con el canto no? No, hermanos, es un principio, lo que quiere decir que nosotros, de cualquier ejercicio espiritual, vea, todos los ejercicios espirituales están fuera del alcance de la carne, por lo que se nos debe dar el Espíritu Santo para que podamos hacer lo que debemos hacer espiritualmente hablando. Reconocer a Dios en su carácter, atributos, invocar el nombre de Dios, eso es algo que solo se puede hacer por el Espíritu. 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si notamos, el Señor estaba abriendo el paso allí en el pozo de Jacob con la samaritana. Él estaba abriendo el paso para que la adoración no fuera movida o estimulada ni por la carne ni por ningún elemento fuera de su espíritu, porque solo el hombre espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, mientras que, note lo siguiente, aun si el templo de Jerusalén caía, era desmantelado, si el sacerdocio era desplazado, si se robaban los utensilios, el Señor se iría, su presencia física no estaría, pero aún así, esto ya no sería necesario para mantener la adoración verdadera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quedaría en la iglesia. ¿Me hago entender? Así que el Señor estaba diciendo, y lo que pasó en la realidad, el templo cayó, sus utensilios fueron llevados, la adoración del templo fue desmantelada, la misma presencia de Cristo les fue quitada. ¿Para qué estaba haciendo eso el Señor? Para dejarnos bien en claro qué significa adorar al Señor espiritualmente. Y hermanos, si el Señor hubiera quedado físicamente aquí desde ese día, entonces adorar al Señor todavía sería un asunto local. Y entonces, ¿cómo haríamos para adorar al Señor? Pues ir donde Él estuviera. Ya. Él es el objeto, ¿no ve? Entonces Él hubiera dicho, yo soy su Salvador, aquí estoy muerto y resucitado, ustedes tienen que adorarme. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir. Cuando se cae el templo, se desmantela la adoración del antiguo pacto, pero él mismo se va. ¿A qué abrió paso? No a una desventaja, de hecho a una ventaja. Y es a que todos los creyentes podemos adorar a Dios, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, como he insistido, el Señor levantó la adoración de un lugar y la colocó en un ámbito espiritual y la hizo posible para que toda su iglesia pudiéramos adorar al Señor. Entonces, no importa en qué sitio del mundo esté, si está en el Espíritu y si es por el Espíritu, usted no tiene ninguna desventaja con respecto, por ejemplo, al que hoy está en Jerusalén. Yo sé que a todos nos gustaría conocer, creo, la Tierra Santa.
Pues no sé si eso es algo bueno o colocar un lazo a sus pies, porque usted diría, ¿qué tal llorar en la misma piedra que el Señor allá en Getsemaní? Hay una piedra que dicen que es, no se sabe cómo se va a saber, pero vamos a suponer que esa es. ¿No se vería usted tentado a decir, mi oración aquí, como que... O la persona que, por ejemplo, dice, me gustaría ser, no importa si soy bautizado, otra vez bautizado en el Jordán. Eso va muy de acuerdo a lo que somos nosotros, el adorador carnal, ¿no le parece? Pero yo le debo decir que aun si usted supera dónde quedó exactamente la ubicación geográfica de la cruz, y de allí orar al Señor, usted no tiene ninguna ventaja sobre el que en Fontibón, en Castilla o en Suba, ora. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu. No es donde usted esté en este momento, ¿verdad? O un puritano verdadero hoy diría en Ginebra, o no sé, sobre la tumba de Spurgeon, qué sé yo, no importa. Eso ya no importa. Quinto, es adoración a través de medios espirituales. Entonces, mire que hemos visto todas las facetas de lo que significa adoración espiritual del nuevo pacto. ¿Qué más está incluido en la adoración espiritual? Que la adoración no solo sería dada a un ser espiritual como hombres espirituales, de manera espiritual, por medio del Espíritu Santo, sino que se ofrece por medios espirituales. Esto es, que se da por medio de la palabra de Dios y de la fe, que son los medios espirituales que Dios usa regularmente, generalmente, ordinariamente, para adelantar sus propósitos. Por ejemplo, cuando oramos, somos llevados a orar no solo conforme a la voluntad de Dios, esto es, conforme a la voluntad revelada de Dios o su palabra. Cuando cantamos, somos llamados a cantar la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia y cantando, etcétera, etcétera. Cuando predicamos las palabras del Espíritu, que son las Escrituras. La palabra de Dios puede verse también, o más bien los elementos como el bautismo y la cena, tienen su utilidad en la medida que la palabra de Dios media en el asunto. Por eso, hermanos, nosotros no simplemente decimos, hermanos, pasamos a la cena, cada uno coja un pan y un vino y váyase. No. El Señor lo antecedió de palabras explicativas, porque es a través de la palabra que nosotros podemos participar de ellas de forma adecuada. Entonces, note cómo todo tiene que ver con la palabra, pero eso quedará para cuando hablemos de la adoración en verdad. Pero la fe también debe estar allí. Cuando invocamos el nombre de Dios, lo debemos hacer con fe, por medio de la fe en Jesucristo, dice, esperando con fe la respuesta. Debemos escuchar la palabra con fe, porque a algunos no les aprovechó por no ir acompañada de fe. La palabra de Dios no puede ser escuchada con incredulidad, o si no la palabra se inutiliza, según la parábola. Todas las cosas en el culto público deben ser claras, de modo que haya edificación comunitaria, porque por el contrario, la fe no crecería. Solo el ojo de la fe puede contemplar a Dios, que es espíritu. Solo por la fe en Él nuestras ofrendas son aceptas. Solo mediante la fe vemos la gloria de las promesas de salvación y vida. Por la fe podemos cantar canciones espirituales. Solo mediante la fe podemos orar espiritualmente. Solo por la fe el pan y el vino de la cena son concebidos como conmemorativos y medios de gracia. Solo por la fe vemos agua limpia en las aguas del bautismo y nos remontamos a su significado y no nos quedamos en el simple rito. Todo esto le estoy diciendo para que entienda que la adoración del nuevo pacto usa medios espirituales, la palabra de Dios y la fe. Si eso no está en los cultos públicos, si eso no está en la adoración del nuevo pacto, lamentablemente no hemos usado o no hemos adorado correctamente en el nuevo pacto.
¿Qué no debe faltar en un culto público? Por supuesto, en este sentido, la palabra de Dios. La palabra de Dios que se predica, que se canta, que se ora, que se demuestra en los elementos de la cena. ¿Y qué no debe faltar? La fe, hermanos. Porque si no, usted se queda en el rito y cometemos el mismo error del judío de antes. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer algo que es sumamente visible, como la cena. Es sumamente visible. Es más, es palpable y llamémosle degustable. Pero piense qué nos dejó el Señor, con qué nos dejó el Señor en la cena. Él quería que experimentáramos sabores. Usted diría, no. O sea, como que el fin no era que usted dijera, con respeto le digo, rico o no, amargo. Para eso, no fue una feria para el sentido. ¿Con qué nos dejó el Señor? ¿Con una receta? ¿Una receta? ¿Con qué nos dejó el Señor? ¿Un símbolo simplemente? ¿Un símbolo? No, hermano, nos dejó un medio de gracia. Así que la boca que se va a abrir para recibir este medio de gracia es la boca de la fe. Con eso es lo que el Señor nos dejó. El Señor nos dejó fue un significado, no un pan y un vino. Nos dio un significado. Entonces, ¿qué pasa? Que si no está la palabra de Dios explicando, y si no está la fe recibiendo eso, usted tomó pan y vino, no más. Usted se quedó en el rito, pero usted no tomó la cena del Señor, con el agravante que la Biblia dice que si uno no discierne lo que hace, come juicio para sí. ¿Ya nota? Tener discernimiento no significa que usted peleó con el hermano, vaya y pídale, todo eso es bonito, está bien, tiene su lugar. Pero discernir el cuerpo y la sangre de Cristo es que exactamente usted debe saber qué está haciendo. Usted debe estar trascendiendo el pan y el vino. Y eso es propiamente un entendimiento reformado de las cosas. Les recuerdo que hubo una lucha grande en la reforma de cómo los elementos de la cena aprovechan. Si en sí mismos tienen el poder de aprovechar, o si debemos trascender, ¿verdad?, a estos elementos. Pues obviamente el catolicismo romano dijo que los elementos benefician por sí mismos. O sea, no importa si usted no sabe lo que está haciendo. Los elementos en sí mismos tienen el poder para comunicar estas cosas. La Reforma dijo, no. Si usted no me explica por medio de la palabra qué es lo que estoy haciendo, y si yo no ejercito fe en lo que dice la palabra, solamente asistí al rito. Es por la fe, hermanos, que en el agua del bautismo usted está viendo otra cosa. Si usted se queda en el rito, hasta puede adjudicarle propiedades al agua. Yo he escuchado esta explicación y yo sí lo digo con respeto porque. Pero dije, usted debe bautizarse en aguas corrientes. O sea, que corran, ¿verdad? Explíqueme por qué. Porque cómo usted se va a hundir y cuando se hunde no deja los pecados ahí y cuando se levanta no está. Y uno dice, yo entiendo la debilidad, ¿me hago entender? Pero piense, esa persona está midiendo ese medio de gracia con sus ojos, se quedó en el agua y le está asignando un significado espiritual arbitrario. Esa persona no está ejercitando la fe. ¿Me hago entender? No lo está haciendo. No está yendo hacia el significado, como si el Señor nos hubiera dejado agua, H2O. Eso no nos dejó. El Señor nos dejó, fue un significado detrás de eso. Entonces, la fe se apega es al significado. Entonces, debe estar la palabra y el Espíritu. Por eso, hermanos, eso significa adorar por medios espirituales. Medios espirituales, la palabra y la fe. Sin la fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, es imposible orar, es imposible aprovechar la palabra. Es decir, un culto sin fe, hermanos, no es posible. Por eso, aunque los no creyentes están invitados a nuestras reuniones para que escuchen la palabra, cualquier cosa que hagan en su estado natural es un sacrificio de los impíos. Es un sacrificio de los impíos. Ahora, nuestra confesión de fe dice, es mejor que intenten hacer eso que nada. Pero que sepan que eso no sirve en un sentido.
se deben al Señor, pero ellos por más que quieran no pueden adorar al Señor porque no tienen fe, la fe que Dios da. Pero es mejor que estén aquí porque si hay alguna posibilidad de su salvación es cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Así que note, vamos a recoger estos conceptos. La adoración espiritual viene como un contraste de donde se apoyaban los samaritanos para adorar. Usted puede ver claritamente dónde la samaritana estaba apoyada para adorar. Fue fácil, ¿no? En este monte, ustedes dicen, y en Jerusalén, y esto. También viene como un contraste donde los judíos, no por revelación, pero por su pecado, habían entendido que se apoyaba la adoración. El mismo error. ¿Qué hubiera dicho un judío en Jerusalén? ¿Por qué? Es que el templo, aquí está el templo, aquí está el sumo sacerdote. La samaritana encarna el pensamiento de todo hombre y es fundamental la adoración en su aspecto externo, estético y espontáneo. Ahora, dijo el Señor, la adoración no quedaría delimitada a un lugar, a un mobiliario, a fechas específicas, sino que la verdadera adoración es espiritual. Su esencia es espiritual, trasciende el aspecto material. El Señor aclara que la adoración no será de judíos o samaritanos, será de creyentes. Lo que pesará no es el lugar ni la nacionalidad, sino una nueva creación. Esto es, que los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y verdad. Así que donde se adore a Dios espiritualmente se estaría ofreciendo la única y la verdadera adoración que hay. Esto, hermanos, en cuanto al espíritu. Ahora, hermanos, en el tiempo que me resta, espero decirles algo de qué es la verdad y por qué no me afano tanto, porque se supone que el énfasis del principio regulador está en la parte de la verdad. La verdad. El intérprete bíblico debe ser justo cuando contextualiza el pasaje a estudiar. Muchas objeciones surgen contra el principio regulador por la vía de la interpretación plana y no cuidadosa de los textos. Déjeme decirle qué entiendo por interpretación plana de los textos. Esa interpretación donde no se tienen en cuenta los matices, los diferentes textos y énfasis de otros textos. Algunos afirman, hoy es muy común, y yo lo hablo porque lo he escuchado de predicadores reformados, algunos afirman que es un error limitar la adoración a momentos y que es un error más grande limitarlo al culto o solo a los cantos. Sí, tiene algo de verdad, pero es muy peligroso lo que afirma. Para el tipo de intérprete que no desea cargar con las regulaciones cúlticas, es mejor aplanarlo todo bajo esta frase. Miren la aplanadora. Todo en la vida del creyente debe ser adoración. Ahí nos pasó la aplanadora completamente por toda la Biblia. Es decir, con esa frase, todo en la vida del creyente debe ser adoración. Con esa frase nos aplanó cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no hay algo como adoración, como algo especial llamado adoración, tampoco hay principios que regulen eso especial. Entonces, como él no quiere cargar con la regulación, ¿qué es mejor hacer? Aplanarlo todo y decir todo es adoración. ¿Sí ha escuchado esto? Algo así como, usted puede adorar a Dios mirando un amanecer. Usted puede adorar a Dios contemplando a sus hijos. Usted puede adorar a Dios comiendo paleta. Yo no lo digo exagerado, eso lo dicen hoy, así mismo. Y uno dice, eso tendrá que explicármelo muy bien. Pero la gente dice, amén, eso es la reforma, qué bueno, somos libres de todo legalismo. Esto es confundir y vaciar un significado simple a la palabra adoración y no discernir los contextos
en la que la palabra adoración es usada. Si todo es adoración, luego no hay devociones especiales. Si todo es adoración, no hay actos especiales de ella. Todo es la vida, el culto es la vida, y así sin darse cuenta se despojan de significado muchas cosas. Hermanos, yo estoy seguro que toda la vida del creyente debe ser vivida de manera que Dios sea glorificado. La Biblia lo dice, en lo grande y en lo pequeño, así como beba. Estamos seguros de que Dios es glorificado cuando trabajo bien, cuando crío a mis hijos en el temor a Dios, cuando administro mis recursos, etcétera. Todo eso es verdad, pero la Biblia señala hacia una adoración especial, cúltica, hacia actos de devoción litúrgica y pone énfasis en ello. Hay un culto de adoración, sí. Hay momentos de adoración también. Existen en toda la línea de glorificación a Dios elementos que tienen valor diferente, por lo que clavar una puntilla para la gloria de Dios y orar no vienen a ser iguales. ¿Ya? Cuidado. Gente dice, como toda esa adoración, clavar una puntilla o orar es igual. Son solo dos formas de adorar a Dios. Digo, moderemos el lenguaje. Son dos formas de glorificar a Dios. Si usted clava la puntilla, pensando, claro, como buen trabajador, y orando, usted glorifica a Dios, pero hermanos, eso no tiene el mismo valor. Que yo sepa, nadie dice, alguno está enfermo, clava una puntilla. No, haga oración. Hay muchas cosas que Dios responde como respuesta a la oración y nunca como respuesta a clavar una puntilla. ¿Me hago entender? Ahí nos toca ir modificando el lenguaje. Donde respetar a mi mujer y escuchar un sermón no vienen a ser iguales. Ambas cosas Dios me las ordena. Pero que yo sepa, la Biblia dice que si yo escucho un sermón, mi fe crece. Y una persona puede ser regenerada por la predicación, pero nunca nadie viene a la fe por respetar a su esposa. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuidado con esas frases donde se aplana el significado de las palabras. Yo no estoy diciendo que no deba respetar a mi mujer. Eso tiene su lugar en la línea de glorificar a Dios. Pero esto pasa por aplanar indiscriminadamente cualquier principio, borrando las diferencias entre cosas que son de esta vida temporal, las cosas de esta vida espiritual, cosas que son comunes y cosas que son cúlticas. Ahora, venimos a Juan 4 y yo le preguntaría, ¿cuál es el tipo de adoración señalada aquí? ¿La vida como adoración, como dicen muchos? ¿Es acaso la adoración privada la que nos está siendo enseñada? ¿O es la adoración pública? Ciertamente, hermanos, es la adoración pública, cúltica, ritual, litúrgica. Y es muy evidente, ¿por qué? Porque el Señor está hablando de montes, de templos y cosas así. Esta mujer tiene conceptos muy arraigados de su adoración cúltica, muy locales, muy tradicionales, en desconocimiento de lo que Dios había revelado para la verdadera adoración bajo el antiguo pacto, que en ese momento estaba vigente. Y aunque el Señor le dice que los judíos adoran lo que sí saben, no está desconociendo que la adoración en Jerusalén también estaba pervertida y que estaba pronto a desaparecer. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Este principio que el Señor le da a la samaritana de adorarle en espíritu y en verdad, con esta expresión el Señor está contrastando la adoración como era en ese momento de cómo sería la adoración del nuevo pacto. Una de esas desviaciones, permítame aquí introducir esta expresión, una de las desviaciones que el Señor señaló que no harían parte de la verdadera adoración es esa adoración física, visual
y estética. Física, visual y estética. Esto es el ofrecimiento de las cosas que son ejecutadas hermosas, artísticas, hábilmente con el ingenio del hombre. Imagine en el extremo más palpable la iglesia de Roma, con sus misas, imágenes, procesiones, vitrales, túnicas costosas, coloridas, música especial, cantos gregorianos, procedimientos complejos, y usted irá a una misa a través de todas estas cosas. Lo último que importaba era lo que dijera ese individuo, porque hasta se lo decía en latín. ¿Por qué? Porque el entendimiento era lo de menos. Era entrar a toda esa feria para los sentidos. Hacer mercado de ojo, como llaman algunas veces, era sentirse sobrecogido por estas cosas. Pero si usted observa bien, aún en lo que hoy llamamos adoración, es lo mismo. La adoración contemporánea, lamentablemente, es totalmente estética en práctica y propósito. ¿Qué es estético? Algo estético tiende a mostrarnos algo externo, que se ve bien. Algo externo, que es lo contrario al espíritu. Dios, se nos dice, es la audiencia y los adoradores, los artistas. El líder de adoración, el hábil instrumentalismo, las experiencias de adoración, la teatralidad, luces, eslogan, hace parte de lo que hoy se concibe como adoración hoy. Como dice un autor, lo que hoy vemos como adoración es una especie de romanización de la adoración, salvo con esto, que en las iglesias cristianas tenemos equipos más grande y más gente en la escena. La única diferencia. Por eso es necesario señalar que en palabras de Cristo la adoración es espiritual, producto del corazón. La adoración estética es la idea que no solo adoramos con pensamientos espirituales, con nuestras mentes y corazones, sino con las actividades creativas de nuestras manos y nuestra genialidad. Los gigantes espirituales de la Reforma volvieron a la Biblia y acogieron unánimemente este principio, que la adoración verdadera se trata de las Escrituras, del corazón por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la adoración en verdad? Es más sencillo entenderlo así. Pero para que nosotros lo entendamos, cuidado, nuestra palabra en verdad, cuando el Señor dice espíritu y verdad, en nuestra lengua esta palabra puede significar otra cosa. Así como hemos escuchado que la adoración en espíritu igual sincera, se queda bien corto el significado. También la adoración en verdad es sinónimo de adoración verdadera. Usted dice, momento. Hay gente que lo interpreta así, que la adoración en verdad es adoración verdadera. Es decir, cuando Jesús dijo, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, estaba diciendo, adórenlo de todo corazón y genuina y sinceramente. Hermanos, no es esto lo que quiere decir. Les recuerdo que en respuesta de si es aquí o allá, el Señor dijo, no es ni aquí ni allá, es espiritual. Ahora, en contraste con vosotros adoráis lo que no sabéis, el Señor dijo, la adoración debe ser en verdad. Entonces, ¿qué estaba contrastando el Señor? Vosotros adoráis lo que no sabéis, y al frente le colocó que la adoración del nuevo pacto sería una adoración en verdad. La adoración en verdad está siendo contrastada, y ya lo vamos a ver paso a paso, con la adoración falsa, con la adoración ignorante, con la adoración tradicional,
la adoración de la imaginación, la adoración que no parte de la revelación, la adoración emocional. Vamos paso a paso y brevemente. Primero, ¿qué es la adoración en verdad? Es la adoración objetivamente verdadera. ¿Cómo saber si algo es objetivamente verdadero? Es decir, usted puede decir, yo adoré a Dios. Y otro decir, no, yo no adoré a Dios. Usted sí lo adoró. No, usted sí lo adoró. Yo sí. ¿Cómo hacer para saber quién tiene la razón objetivamente? No si sintió que adoró a Dios, sino cómo saber si algo es objetivamente verdadero. Bueno, según este texto, si viene de Dios, es verdadero. De manera que la adoración en verdad es aquella que es verdadera, por lo que se contrapone a aquella adoración falsa. ¿Y por qué es falsa? Si la adoración verdadera es verdadera porque viene de Dios, la adoración falsa es falsa porque no viene de Dios. No importa de dónde venga, si del diablo o del hombre, si no viene de Dios, es adoración falsa. ¿Recuerda el culto falso de Jeroboam? ¿Por qué fue falso? ¿Qué hizo que este culto fuera falso? ¿Faltaba sinceridad de la gente, pasión, esfuerzo? No, igual iban arriba o abajo, caminaban, hacían sacrificios, observaban fechas. ¿Qué hizo que la adoración de Jeroboam fuera falsa? En Primera de Reyes 12:33 dice que es una adoración que él había inventado de su propio corazón. Entonces note, ¿cómo saber si la adoración es verdadera? Si viene de Dios. Entonces, si la adoración que viene de Dios es verdadera, la adoración falsa se reconoce porque no viene de Dios, no importa de dónde venga. Si la adoración parte de la revelación de Dios, es verdadera. Si no, es falsa. Y esto, gracias a Dios, libra a la adoración de ser calificada subjetivamente, pues sentir que uno adora no es lo mismo que adorar. Usted puede sentir que adoró y no adorar. Recordemos que Dios sí habló y nos dijo qué es lo que acepta como adoración. La manera legítima de adorar a Dios se llama verdad. La manera ilegítima de adorar a Dios es una adoración falsa o mentirosa. Por eso decía que no podemos desligar la adoración del nuevo pacto de las Escrituras. Segundo, ¿qué es la adoración en verdad? Es la adoración con conocimiento. O sea, objetivamente hay una forma de decir si se adoró o no a Dios. No es si sentí, si no sentí. Objetivamente se puede decir que adoré a Dios, sí, si mi adoración estuvo basada en lo que Dios dijo. Pero también la adoración debe ser con conocimiento. La adoración verdadera se levanta sobre el conocimiento y jamás se levanta sobre la ignorancia. Ya sea ignorancia de Dios o de lo que Él ha ordenado. Ha sido histórico, no es mi argumento, mi mejor argumento, pero es uno histórico, que cada vez que va a empezar un culto, en el culto reformado, los pastores siempre le recuerdan a usted, ¿para qué es que está aquí? ¿Qué venimos a hacer? Eso puede tomarse como una costumbre vana y vacía, pero ¿qué se espera? Que cuando usted adore, usted no levante la adoración de la ignorancia, sino del conocimiento. Ya sea que esa ignorancia venga por desconocimiento o por rebeldía a lo que el Señor expresó en su palabra. Adorar a Dios sin conocimiento fue lo que el apóstol señaló de sus compatriotas en Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, su celo no viene conforme al conocimiento verdadero. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sí, no se puede invocar en el cual uno no cree.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Significa, hermanos, que el entendimiento, el conocimiento debe ser alumbrado para que haya adoración en verdad. Miren, hermanos, cómo hemos hecho las cosas. Los que militaron en el carismatismo fuerte, digamos recargado, se les enseñó que entre menos raciocinio se tenga en la adoración, su experiencia es más espiritual. Algo así como si usted llega un momento a decir, vea, no me acuerdo de nada, usted ahí experimentó lo que exactamente debería haber experimentado. Ese es el punto climático de que usted ya es un adorador recargado. ¿Cómo? Que usted perdió el conocimiento, que a usted se le pasó una hora sin saber que era una hora, que usted cerró los ojos, sintió y se le fue, usted no pensó y actuó, cosas así. Hermanos, es completamente al revés. La adoración verdadera no es la donde me falta el raciocinio, sino donde más lo involucro. Note que en el caso de la ordenanza de la mesa del Señor, en 1 Corintios 11:29, y tómelo como un principio, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe. O sea, que debe poner a funcionar usted un ejercicio del alma, el discernimiento. O sea, que usted no dice, mire, yo no, ni sé lo que hice, pero sentí no sé qué. Bueno, hermanos, su juicio, dice, usted debe discernir. Peter Masters dice, Pablo expone el papel principal de la adoración en estas palabras: hágase todo para edificación. La palabra edificación se refiere literalmente a construir un edificio, pero Pablo siempre usa la misma palabra para referirse a fortalecer el entendimiento. Cada elemento de la adoración debe ser entendido para que pueda ser válido. Somos conmovidos espiritualmente no por la melodía, belleza o espectáculo, sino por lo que entendemos. Vamos a suponer que hoy día no es, pero vamos a suponer que hoy día el Señor nos ha habilitado para colocar símbolos en las iglesias, que un color, que una imagen. Si esto estuviera en pie hoy, para dar una adoración verdadera nos tendrían que explicar cada uno de los elementos para poderlo entender. ¿Ya? Vea, este azul significa pureza, esperanza. Este rojo, redención. ¿me hago entender? Si eso estuviera en pie, si las cosas físicas estuvieran en pie, entonces, para dar una adoración verdadera, tendrían que explicarnos, por favor. Ya que no está eso, ¿verdad? No está lo físico. Nosotros debemos ser fortalecidos en el entendimiento de lo que estamos haciendo. Cada elemento de la adoración debe ser entendido para que pueda ser válido. Imagínense el peligro de las iglesias donde ni siquiera le explican a usted los símbolos que ellos mismos se inventan. O sea, primero están inventando símbolos que no son bíblicos, y segundo, ni se los explican. Entonces usted encuentra que hay muchas personas alrededor de un mismo símbolo, pensando cualquier tipo de cosa de ese mismo asunto. Entonces, la pregunta es que ni la religión falsa llegó tan lejos, porque al menos le explican a usted. Al menos te pasó por la clase de catequesis, ¿verdad? Digo, antes de hacer la primera comunión, le explicaban algo. Entonces, mire, hermano, usted debería preguntarse, porque yo soy de uno de los convencidos que cuando nuestra alma se está moviendo, hermanos, toca todo el ser, el entendimiento, etcétera. Uno se sobrecoge, gloria a Dios por eso. Pero usted debería preguntarse qué es exactamente lo que le está conmoviendo. Hermanos, recuerdo, este hombre no era reformado en todo el sentido de la palabra, y no encontré exactamente el libro,
Pero recuerdo muy bien esta explicación. Dice que antes, en las iglesias del evangelicalismo de los 50, era muy común que antes de una campaña evangelística una persona pasara y cantara un especial. Eso viene desde por allá. Y cantaban hombres con voz de tenor o las mujeres, las sopranos, etc. Y cantaban himnos bíblicos y todo, pero era como una preparación, ¿me hago entender? Y este hombre Tozer, que fue un aliancista, para los que no saben, de los más odiados porque no se acomodó a su época, ¿verdad? Fue invitado a una de esas campañas, ¿verdad? Unas campañas. Y vio que cuando este hombre cantaba, la mayoría de gente empezó a llorar. Y entonces después del culto, después de esa campaña, entonces dijeron, ese hombre tiene el espíritu, mire que cuando canta todos lloran, etc. Él dijo, vea, vamos a hacer una cosa. Le dijo al hombre, venga mañana y en vez de cantar, recite esas mismas palabras, recítelas sin cantar. Si la gente tiene la misma reacción, yo sé que el Espíritu de Dios está en usted. Mire, puso el ojo, ¿no? ¿Usted qué piensa que pasó? Nadie, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que les conmovió? No la verdad, la melodía, la música, porque la música hace eso, hermano. Si fuera la verdad, ese hombre la dice, mire, porque me conmueve la verdad. Entonces usted debe estar muy pendiente, porque en la adoración del nuevo pacto, sí podemos ser conmovidos espiritualmente, pero usted debe saber qué es lo que me mueve. Recuerdo que alguna vez estaba dando una clase y una persona, yo estaba explicando los medios de la regeneración, la palabra de Dios y el Espíritu, e hice esta afirmación: nadie es regenerado si no escucha el Evangelio. Perdón, yo soy la excepción. A mí me resultaban excepciones cada rato. Bueno, ¿por qué piensa eso? Yo un día fui a una iglesia, recuerdo que pues estaba sonando una melodía, y con esa melodía, escuche, yo me sentí conmovido, entré y desde allí soy salvo. Yo, ¿cómo decirle? Es muy posible que usted deba fechar su conversión después. No hay. Ahí se tuvo una experiencia. ¿Pero cómo? Pues que dígame cómo interpretar un piano puede llevarlo usted a la fe. No. ¿Dónde está el elemento de verdad? O sea, ¿qué nota es la que le lleva a usted a la fe? Ninguna. ¿Qué instrumento? Ninguno. Es la palabra de Dios. Es el elemento de la verdad. El puritano Stephen Charnock dice que la adoración es un acto del entendimiento, donde el entendimiento se aplica a sí mismo al conocimiento de la excelencia de Dios. También es un acto de la voluntad donde el alma adora y reverencia la majestad de Dios. Es cautivada por su afabilidad, acoge su bondad, fija sus afectos en Él. Es con nuestra mente, hermanos. La mente tiene que estar activa y ser edificada. Las emociones tienen que ser activadas, pero detrás de la mente. Lo que pasa es que si las emociones van primero, las emociones generalmente no dejan ejercitar el juicio. Los principales exponentes, dice el pastor Masters, de la nueva adoración frecuentemente hablan en contra de los himnos tradicionales, diciendo que son muy cerebrales y complejos. Hermanos, aquí mire, en toda la historia de nuestra iglesia, que es muy breve, la historia muy pequeña, no se compara con la de algunos de ustedes. Gente dice, buena predicación, qué iglesia. Pero la adoración sí es muy pesada. Es muy como densa. Y en su corazón creo que les dice, no la estábamos dando a usted. No fue planeada, no le estábamos esperando a usted. Pero algo así como, deme, por eso los coros, que le llamamos coros, los coritos pentecostales y carismáticos, que tiene 2 estrofas, ya es un super coro, pues, porque cada uno tiene 3 líneas y un estribillo que repiten y repiten y repiten hasta el punto de la hipnosis. Por eso, esa es
la manera más asequible, pero ¿de qué? ¿De ejercitar qué? La emoción, hermano, porque qué verdad. Usted se pregunta, oh Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, tócame, ven, dame un toque. Dice, deme más. Digan, métame algo en la cabeza para que yo pueda adorar a Dios, cosas así. ¿Me hago entender? Usted se pone a escuchar esos estribillos y usted dice, no sé, no. Parece que si es pensado, oscurece el sentimiento. Hermanos, no. Si es piadosamente pensado, debería encender nuestros sentimientos de la forma correcta. Entonces, ¿qué pasa? La gente piensa que es por lo que es muy pensado, entonces toca bajarle al entendimiento para que sea más sentido, ¿no, hermanos? Ojalá sea de más entendimiento para que sea correctamente sentido. También la adoración en verdad es la adoración con principios bíblicos. ¿Cómo es que los samaritanos llegaron hasta aquí? Por la desviación y la invención de sus elementos. Fíjese la defensa que la mujer samaritana levanta cuando se ve amenazada. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Note el énfasis. Gracias a Dios esa mujer abrió el corazón. Para ella, la adoración es verdadera si se ha venido haciendo así. Y si un personaje eminente lo ha hecho. O sea, costumbre y tradición. Eso santificó para ella. Es decir, ¿por qué ustedes dicen que están adorando bien? Porque siempre lo hemos hecho así. Y también tenía porque nuestro padre Jacob. O sea, que si lo hizo alguien importante, eso santificó la práctica. Y si se vino haciendo así por todo el tiempo, eso santificó la práctica. Es lo que llamo la adoración tradicional y emblemática. Tradicional se ha venido haciendo así. Emblemática porque se busca un emblema para decir así es. El mundo no ha cambiado mucho, ¿sabe? El punto no era si se había hecho así, porque usted puede resultar ser heredero de una mala práctica. Ni siquiera si alguien importante lo había hecho así. Su adoración no era verdadera. ¿Por qué? Porque no se basaba en la verdad. A unos reformados debemos distinguir lo que hicieron algunos reformados de lo que es estrictamente bíblico. Cuidado, hermanos. Nosotros que amamos la reforma, la amamos, la respetamos. Y yo recuerdo en épocas de seminario me dieron cursos de culto reformado. Me dio un punto en el culto reformado que yo decía, sí, explíquemelo. Lectura de la confesión de fe o lectura del credo. ¿Qué más reformado que leer un credo o una confesión de fe? Decía, bueno, eso reformado puede ser bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora, ¿quiere hacerlo un día el Señor? Pues hágalo antes de un culto. A veces lo hacíamos aquí. Hermanos, esto no es un culto, cuidado. Quiero leerles esto. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a iniciar el culto. No es el culto. Pero en el culto es lo que Dios diga. Pero es que, vamos a suponer, es que Calvino lo hizo así. O sea, es que Jacob lo hizo así. ¿Qué interesa que Jacob lo haya hecho así? ¿Es bíblico? Es que las iglesias reformadas siempre hemos, no sé, cualquier cosa. Bajo eso, o sea, ¿y qué si Owen lo hizo? Yo quiero conocer a Owen, yo quiero darle un abrazo a ese hombre. Pero si Owen lo hizo, Owen no es la Biblia, él no es el 67º libro de la Biblia, es la Biblia. Él se pudo haber equivocado como pudo haber hecho las cosas bien. Es que Spurgeon no hacía así. Sí, mi hermano, qué bueno que Spurgeon lo hizo o no lo hizo. Y eso me da una referencia, porque yo digo, ¿por qué lo haría? Déjeme averiguar.
pero todavía no es mi Biblia, hermanos, todavía no. Así que, hermanos, si hay algo reformado, no es hacer lo que hicieron los reformadores de por sí, ¿me hago entender? O sea, no los vamos a desechar porque sí, sino esa no es nuestra base. Si algo reformado es hacer todo de acuerdo a la sola escritura. Sola escritura. Entonces ahora sí todo eso se lo dije para decirle esto. Nosotros debemos ser reformados de lo que es estrictamente bíblico. ¿Ha visto a dónde se lleva la discusión de si debemos observar fiestas religiosas en el nuevo pacto después del día del Señor? Justifíquelo. Así como pregunta de seminario, ¿qué fiestas religiosas tenemos para observar como adoradores del nuevo pacto? Justifique su respuesta. Muy bien. La Semana Santa. Día de la Reforma. Uy, ¿cómo es? ¿Qué? ¿No? Navidad. Bueno. Si nota, hermanos, se llama gol en contra. Gol en contra. Sola escritura. Sola escritura. Pues sustente bíblicamente si la iglesia está autorizada para establecer nuevas fiestas religiosas e imponerlas al pueblo de Dios como adoración en el nuevo pacto. Justifique su respuesta. Siempre yo veo, cada diciembre, Calvino celebró la Navidad. ¿Qué interesa si él la celebró? O sea, sí, qué bueno, digo, tenga perspectiva. Alguna razón debió tener para eso, ¿no? Suponiendo que lo hizo, pero usted debería leer un escrito que yo hice, cuando usted investiga. Lutero, en cambio, sí, qué bueno Lutero. Mis hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, por favor. Eso es solo un abrebocas de todo lo que significa la verdad, hermanos, es que es la verdad. Es interesante notar cómo la adoración libre, inventada y normativa es vista como libertad, ¿verdad? Y se señala que es una imposición contra la conciencia reglamentar la adoración. Sin embargo, la Biblia, como nuestras confesiones dicen, que si usted adora libremente de acuerdo a su carne, usted está esclavo. Porque son las tradiciones de los hombres, incluyéndose usted y yo, lo que hace una violación a la libertad de nuestra conciencia. Gente dice, es que ustedes allá en las iglesias no le dan libertad al espíritu. Digo, ¿y ustedes qué tanta libertad es? Párese, levántese, salude, dé la vuelta, marche, zapatee, grite. No, qué gran libertad, ¿no? Todo el rato se la pasan diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer. Pero mira, nosotros nos dicen, les hace falta libertad. ¿Verdad? ¿A quién lo tienen amarrado? ¿A usted? Claro, no le vamos a decir eso a la gente, o así. Pero note cómo es todo al revés, ¿no? Todo al revés. Usted no le da libertad al espíritu, pero cuando aquí se dice que párese, muévase, mésase, haga, siéntese, levántese, diga, proclame, diga al que está al lado, al de arriba, al que... No, hermanos, eso sí es violar mi libertad, ¿no cree? O sea, dígame cómo adoro al Señor, pero no me diga así, y diga esta arenga, y diga esto, y diga lo otro. Hermano, eso sí, para mí, eso sí no darle libertad al espíritu. Eso es violar mi conciencia constantemente. ¿Por qué? Porque yo resulto adorando conforme a la imaginación o al criterio de ese hombre. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometís preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres? Y eso es lo que escuchamos cada año. Ustedes amarran la conciencia. ¿Cómo es que no celebran estas cosas? Me parece que es usted el que tiene amarrada la conciencia.
Cristo me hizo libre exactamente de observar el calendario litúrgico romano. Justamente me hizo libre de lo que dijo un concilio, un papa de por sí. Me hizo libre de eso. Entonces, ¿quién es el libre al final de cuentas? Así que, hermanos, esto es profundamente verdad. Finalmente, hermanos, ¿puede la adoración ser emocional? Deje esto para el último. ¿Puede la adoración ser emocional? Hermanos, mi respuesta es que la adoración debe ser racional y afectiva en ese orden, pero jamás debe ser llevada o gobernada por las emociones. Escuche, cuando digo emocional, ¿qué estoy diciendo? Como que es la preeminencia y el gobierno de la emoción. Nuestra adoración debe ser, según este texto, racional y afectiva en ese orden. La adoración bíblica va a depender de la verdad para que ésta, iluminando el entendimiento por el Espíritu, encienda los afectos de forma correcta. Y ese es un terreno que los reformados sí estamos debiendo materia, pero podemos ponernos al día si Dios quiere. ¿Cómo, hermanos? Predique con fidelidad. Predique aplicando la palabra de Dios. Y usted no tiene que manipular a la gente para nada. Los corazones de los hermanos van a encenderse con el fuego de la verdad.